Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Yo les recomiendo que se queden con nosotros si quieren conocer una historia de solidaridad. Solidaridad de gente de Lanzarote, principalmente con el país de Gambia y también con unos proyectos educativos y sanitarios. Esto tiene su tela porque hay dos partes. Una parte es en la que Lorena Curbelo, a la quien presentaremos ahora, pues a través de esta publicación, El secreto del viejo diablo de Timanfaya, pues acaba enganchando, porque también es fisioterapeuta, acaba enganchando, ahora me corregirá luego en todo lo que me pueda equivocar, pero a través de una ONG en una visita pues a ese país, en labores sanitarias, pero a su vez también un poco para llevar una especie de información, vamos a decirlo así, luego lo desvelaremos. Pero por otro lado, tengo a mi derecha, que ya la presentaré, a Laura Ballesteros, que es la directora o codirectora también, luego hablaremos también con Adrián Martín, también el director del proyecto, en el que se hace una segunda fase, se hace un documental en el que pues viene a documentar, y nunca mejor dicho, la labor que se ha hecho en Gambia. Vamos por partes y vamos a presentar a Lorena Curbelo. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés, encantada de volver a estar aquí en esta mesa, conversar un ratito contigo. Efectivamente, fisioterapeuta, pero bueno, ¿cuántas publicaciones tienes? Tú eres prolífica, ¿no? Sí. Pues sí, ya son unos cuantitos libros, como unos 5 o 6 publicaciones, mi primera novela corta, y ya en el camino viene pues un libro que nace precisamente mientras ellos están documentando y grabando en Gambia, nace esa otra historia. Claro, de una cosa nace otra, ¿no? En este caso, venga, pues vamos a hablar en este caso con Laura Ballesteros. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. También, medio de la casa también has colaborado, sí. Han tenido programas. Igualmente encantada de estar de vuelta. Eso es un placer para mí. Y ahora ya, si quieres, empezamos, Laura, con ella, ¿no? Perfecto, porque me parece nace súper el proyecto de allí y después ya vamos a ir contigo en el tema del documental. Comenta, ¿por qué sale? O sea, cuéntame lo que me estabas contando, porque cómo llegas a Gambia y cuál es el enlace entre las dos cosas, la parte sanitaria y la parte ya como más, no sé si educativa o... Pues bueno, mi relación con Gambia se data en el año 2020, parece tan lejano y solamente hace 6 años. Estaban en COVID. Estábamos en pleno COVID, de hecho fuimos los últimos voluntarios que salimos del país, curioso, a los 5 o 6 días ya estábamos confinados. Y bueno, en ese primer viaje, un poco pues animada por uno de los profes del IES Tinajo, con Norberto, me habla de un lugar, de un país donde gente como tú tiene que estar, Lorena. Y entonces, bueno, eso me lo comentaba en verano y en la época de los carnavales yo ya estaba en Gambia, en Lamin, con su gente. Entonces, en ese momento de ese primer viaje yo me planteaba, ¿cómo voy? ¿Qué puedo aportar yo, no? Pues bueno, mis conocimientos como sanitaria, porque el cole donde íbamos tiene un dispensario médico, donde hay una enfermera local que trabaja, entonces el aportar la figura del fisioterapeuta pues fue muy enriquecedor para la población. No solo para ¿Qué tipo escolares. de intervenciones haces? ¿Lo que te llega o...? Pues un poco todo lo que llegaba. Afortunadamente la enfermera Diva, ella tenía conocimiento de lo que era el perfil sanitario desde el ámbito de la rehabilitación y la fisioterapia. Por ejemplo, ella me llegó a traer a su sobrino, que tenía un retraso psicomotórico, para que un poco se hagan una idea. Imagínense un niño con 9 meses que todavía no tiene control cefálico, no controla el cuello. Tenía un retraso psicomotórico bastante importante. Estuvimos trabajando con él, con su mamá, ellos hicieron grabaciones de vídeos para luego continuar, porque allí la sanidad no es gratuita, no es la sanidad la que podemos disfrutar nosotros aquí en España. Ellos desafortunadamente no pueden acceder a esa sanidad. Y luego la otra parte, como pues, autora de varios cuentos, pues quería trabajar también la prevención con los niños y niñas de allí. Entonces llevé una trilogía de cuentos que hablaban de higiene de manos, higiene bucodental, fomentar el ejercicio físico y en su cultura sobre todo a las niñas, que los patios, esas niñas también se movieran, que es tan importante, ¿no?, para ellas. De todas maneras, un pequeño inciso, porque estoy pensando en la banalidad con la que nosotros vamos a un fisioterapeuta. Por ejemplo, yo he ido a una epicondilitis porque cuando juego al pádel, el otro va porque no sé qué, y ahí te ves realmente una niña que si no tiene un retraso en su capacidad motriz, ¿no? Exacto, y un retraso importantísimo, una evolución, un desarrollo que va a tener una dependencia casi al 100% si no se empieza a trabajar en ello, que sea lo más autónoma posible, de eso se trata, ¿no? Y las realidades fueron tremendas. Y fue un descubrimiento para la enfermera Diva, no solo lo que podía aportar allí al poblado, sino además la prevención. Ella por primera vez salía de su espacio, de su enfermería asistencial, para trabajar en el aula los cuentos con los niños y las niñas. Y para ella fue un descubrimiento, algo maravilloso, ¿no?
Esa fue como la primera parte, y justo el último día hay un niño que marca para mí mucho toda esa trayectoria. Es Mala me regala una careta y me dice, Lorena, don't forget about us, algo así como, Lorena, no te olvides de nosotros. Y en ese momento dijo, tengo que llegar a Lanzarote y tengo que ayudarle. No sé de qué manera, pero tengo que ayudarle. Y recordé que había un cuento que había trabajado con Elías Tinajo, un tema de solidaridad, y además era súper importante para ellos saber cómo viven los niños aquí en Canarias, cómo viven esas niñas también. Ellos me preguntaban, ¿cómo es tu país? Y yo les decía que era pues una isla, eran islas volcánicas, y ellos se imaginaban una pirotecnia, ¿no? Se imaginaban como algo muy peligroso y cómo podíamos vivir. Y el secreto del viejo diablo de Timanfaya pues da esa respuesta, da esa resiliencia de esta gente en las erupciones volcánicas de 1736, cómo esa gente volvió a rehacer, a reinventarse, a continuar con sus vidas. Entonces ahí, cuando se presenta el libro con esa finalidad benéfica, no solo a Gambia, sino también a nuestra querida hermana isla de La Palma, en la presentación que tuvo lugar en el refugio de Hilario, en las Montañas del Fuego, en ese momento el consejero de los CAT nos dice que, oye, ¿ustedes quieren hacer el feedback que has comentado en la presentación? Los CAT subvencionan el viaje. Prepárate un equipo y a por todas con ellos, ¿no? Y entonces así como ya me pongo en contacto, ellos están dentro del equipo porque ya han hecho book trailer de otros de mis cuentos. Pero antes ha habido lo del agua, ¿no? El tema de lo de que... Exacto, el claro. dinero que se recaudó, claro, las necesidades desde aquí, desde Canarias, podían ser muy diferentes a las necesidades reales que tuvieran ellos allí en Gambia. Por eso nos reunimos con la ONG ACEDA Gambia, que digamos que han sido nuestros anfitriones en todo momento, y ellos nos hablan de las necesidades que tienen, y actualmente las tienen. Necesidad de apadrinar a niños. El poblado tiene más de 30.000 niños, y más de la mitad de esos poblado. niños... Eso es una ciudad, una si ciudad. tiene 30.000 niños. Bastante. Y al final la mayoría de esos niños no pueden acceder a las escuelas porque no están apadrinados, no tienen para ser apadrinados. Y otro hándicap es que las niñas son más necesarias en las casas. Entonces, los que te dejan son los niños. Gracias a la ONG ACEDA Gambia lo que han hecho es, bueno, vamos a intentar apadrinar y de 3 niños que nos puedan dar, pues como mínimo 1 o 2 que sean niñas, para sacarlas pues de esa cultura más patriarcal, ¿no? Y bueno, una vez que se lleva todo ese dinero ahí, se invierte y se decide que sea en algo, en un bien común que es el agua. Los centros educativos, los pocos que hay, pues son de puertas abiertas. Andrés, allí la gente puede entrar, puede disponer de las instalaciones. Entonces, tener un tanque de agua en el cole significa tener un pozo en el poblado. La gente puede ir allí a sacar agua. Y además sanitarios, baños, que ellos ni siquiera lo tienen en sus casas. O sea, ha sido para ellos pues, un beneficio muy grande, y lo que es de salubre el agua, ¿no? Ese bien común. Ya no tienen que ir al río Gambia a buscar agua, no tienen que ir a buscar un pozo o ni siquiera fabricar un pozo para llegar a tener ese agua. Para ya ahora dar paso a Laura, pero ya como un poco de situación, o sea, nosotros no nos situamos muy bien, esa zona Gambia, ¿no? Es ahí como, ¿no? Ya Senegal, y cuando empieza va a ir a Guinea y todo. Estamos hablando de países todavía en vías de desarrollo muy lejanos de las vías, ¿no? Pues o sea, sí. O sea, cuando una población no tiene agua corriente... No sé, ni siquiera electricidad, o sea, allí disfrutábamos porque podíamos ver las estrellas, no había contaminación lumínica, es decir, que buscábamos un poco pues cómo vivían ellos y cómo era su cultura, pero efectivamente ellos te podrán contar, los equipos necesitaban unas baterías, necesitaban cargar, la electricidad que va viene, de repente te estabas duchando siempre con un hilo de agua, te quedabas sin agua y salías con todo el jabón y te secabas como podías o no te podías bañar. Es decir, esa era la realidad. Y nosotros todo el equipo era afortunado porque de alguna manera estábamos en la casa del voluntario y medianamente teníamos una cama para dormir y teníamos un baño. Entonces, dentro de lo que cabe, pues fue una experiencia pues de ver un poquito las necesidades que ellos pasan, ¿no? Porque para terminar ya este bloque y pasar a Laura, entonces al final lo que se consigue es hacer un tanque que acumule agua y pueden distribuir a la gente que vive. Exacto, es ese tanque de agua situado en el centro educativo y todas las conexiones necesarias que lleven el agua a ese tanque y esos sanitarios, esos baños, esos 4 baños. Vale, entonces el documental, en este caso, que el documental es Gambia, país de resiliencia,
viene un poco a documentar todo eso, ¿no? Pues vamos con Laura, vamos con Laura. Laura, hemos estado viendo algunas fotos, algunas muy bonitas, entiendo que son cogidas por tipo o tomadas por tipo. Sí, de hecho esa fotografía es de dron, para que pudiéramos salir todos bien con el tanque, que ya era cuando ya estaba ahí el tanque que lo habíamos conseguido traer y demás. Y estamos todos súper felices. Y Adrián con el claro, cacharrito. Claro. Que le gusta eso. Sí, bueno, sí, ¿cómo te surge? ¿Cómo te llega el proyecto? Y dices tú, oye, pues es atractivo, ¿no? Pues sí, a ver, nosotros ya habíamos hecho un book trailer para ella, para ese libro precisamente, para El secreto del viejo diablo de Timanfaya. Y cuando se presentó y demás, surgió el tema de hacer algo para poder volver allí y demás, y que ya los cacti también se involucraron. Y hacía falta algo gráfico, un reportaje gráfico que demostrara que efectivamente pues, se había llevado ese dinero, que se había empleado, que se había llevado a donde tenía que estar, que no se había perdido por ahí, sí. Cosa que muchas veces la gente piensa. Entonces, claro, dijimos, bueno, pues vamos nosotros, hacemos las fotos y demás, y dice Adrián, pero ¿por qué en vez de hacer unas fotos, ya que estamos allí, no hacemos algo un poco más grande y aprovechamos y vemos la realidad de la gente que vive allí, cómo es el sitio, cómo viven, aparte de documentar lo que es la instalación del tanque de agua y otras más cositas que si la gente quiere saber qué más sucedió tendrá que ver el documental. Bueno, vamos a hacer una cosa, el documental lo tendrán que ver entero, pero vamos a ver el tráiler. Pues claro, un minutito. Mira, vamos a ver un poco un extracto, un pequeño resumen de lo que es este documental que se llama Gambia, País de Resiliencia. Bueno, y ahí se veía al final el tanque. Laura, pinceladas también. ¿Cómo, sin desvelarlo y sin destriparlo, sin hacer spoiler, que se dice ahora, cómo está estructurado? O sea, ¿cómo empieza, qué plantea y luego hacia dónde va el documental? El documental está estructurado más o menos en el mismo orden en el que fueron sucediéndose los hechos. Y es que no puedo hacer spoiler. Vale, pero hay un narrador, son ellos. Claro, hay una línea narrativa que es Lorena Curbelo de fondo y luego además también hay entrevistas a gente de allí, ¿cómo se llaman? Voluntarios que trabajan allí con la asociación Aceda Gambia, que viven allí, trabajan allí. También se les entrevista para que cuenten un poco pues la realidad, lo que hace falta, cómo han ido avanzando y demás. Y también pues hay alguna que otra ruta que hemos hecho de viajes para poder también visualizar un poco el país, como Serekunda, Kunta Kinte, Tangi, o sea, muchos sitios que son muy conocidos, pero que a ver, si tú no estás allí, pues no los conoces. Sí, entonces, para conocer un sitio hay que viajar y moverse un poco. Bueno, ¿y cómo es? Estaba ella explicando que hasta las dificultades técnicas, o sea, eso es, un cargador, un tal, no es tan fácil. Sí, teníamos que cuadrar muy bien y tener en cuenta que, bueno, pues si vamos a estar grabando tantas horas, tenemos que asegurar que todas las baterías estén cargadas, como decía ella, a veces la electricidad se iba, entonces había que planearlo todo con mucha antelación. Todos los días hacíamos reuniones grupales para cuadrar qué íbamos a hacer cada día, que siempre tenía que estar todo muy organizado. Al final no es ir y grabar y ya, sino hay mucho detrás, porque ya no era solamente nosotros tener que grabar por nuestra parte, sino también el proyecto tenía que ir desarrollándose y nos tenía que dar tiempo. O sea, llegamos justito al final, que casi pensábamos que no llegamos, pero al final llegamos y se pudo hacer todo lo que... ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Una semana. Una semana, ¿no? Intensa. Sí, una sí, semana ¿no? intensa. Te puedo decir que el mural que ven está recién pintado para que ellos pudieran grabar, y porque vamos, fue intensa. Al final es como decía Laura, fueron dos equipos de trabajo, uno que lo llevaba Adrián, Laura, Vidal Bolaños, que era el que hacía también las entrevistas, y Dani Pintor, la fotografía, y luego ya la parte artística está Ida Fane, que es el ilustrador del cuento, y de ese mural también, Marisa. Y yo un poco estaba entre los dos grupos, un poco de logística y de conexión con
con España, lo que sería la ONG, más la gente de allí, ASI, por ejemplo, que era, digamos que nuestro trabajador social, estaba siempre muy a pie con nosotros. Entonces, claro, en una semana terminar todo eso es lo que dice Laura, o sea, reuniones a primera hora de la mañana y no dábamos tiempo sino de... Ya para ahora vamos a hablar con Adrián Martín, que está al otro lado no del hilo telefónico, sino del Skype, o como se llama ahora las videoconferencias, pero sí también decir un poco, decías que... porque yo sé lo que es hacer un trabajo se trabajó ¿no? de los distintos aspectos, ¿no? ¿Cómo se dividieron? Sí, al final allí a lo que nos dedicamos era a grabar lo máximo posible, porque una vez vuelves no puedes volver a grabar otra vez. O sea, grabar el mayor recurso y el mayor material posible para después poder montar algo que tuviera sentido y que tuviera visibilidad y que pues, demostrara lo que realmente se hizo allí, lo que sucedió allí. Claro. Fue intenso, sí. Y luego aparte... el trabajo aquí, la edición, claro, allí, desgraciadamente o por suerte, soy la que más inglés hablaba, entonces pues también estuve haciendo ahí de traductora, porque al final allí... Nosotros no hablamos su idioma, que es el mandinga, si no me equivoco, ¿no? Claro, mandinga, exacto. Todo. Y ellos, la mayoría hablan inglés y se comunican en inglés con la gente que viene de fuera. Que a veces el inglés era más entendible que otras. A veces había que un poco descifrar, pero bueno, por lo menos teníamos ese método de comunicación. La mayoría de las veces me dedicaba yo también a hacer las traducciones, aparte de grabar. Y luego ya en postproducción, pues ha sido hacer todo el montaje, empezando por primero el orden y la selección de las imágenes, que eso llevó mucho tiempo porque había tanto material de toda una semana grabando, tanto imágenes de cámara en tierra como imágenes de dron, que son las que grababa Adrián, pues entonces al final había muchísimo material. Bueno, ordenar todo ese material... Claro, tiene trabajo. Claro, exacto, porque tú no puedes empezar a montar y ya no, primero tienes que ordenarlo todo. Sí. Una vez ya lo tienes más o menos ordenado, y lo estamos viendo de fondo, estructurarlo, porque... Uno puede tener una idea más o menos clara, pero después cuando ya te encuentras con todas las imágenes, dices, bueno, pues entonces lo llevo más por este lado, por este cauce y demás, lo vas estructurando. Y una vez está estructurado, traducir las entrevistas. Porque claro, las entrevistas son en inglés. Entonces, traducir las entrevistas, subtitularlas, porque además el documental es súper inclusivo, porque está doblado en español y doblado en inglés, subtitulado. Y las partes que son habladas en inglés también yo hago de doblaje en español, para que si alguien a lo mejor se pierde un poco con los subtítulos porque no está acostumbrado, que no está todo el mundo acostumbrado a leer subtítulos, pues que por lo menos tenga la parte auditiva. Y después de todo eso, pues ya el arreglo de color, de luz, de las imágenes y demás. Trabajo, sí. Mucho trabajo. Sí. La gente no sabe lo que es una hora de documental, es miles de horas. Y aparte ya no solo eso, que al ser un trabajo solidario, pues hay que comer también, entonces hay que seguir trabajando, entonces tienes que ir haciéndolo cuando puedes. Y eso obviamente pues también requiere de mucho más tiempo del que a lo mejor dijeras, bueno, pues si me dedico solo a esto, pues lo termino mucho más rápido. Claro, porque ¿cuándo fue esa semana de trabajo? ¿Cuándo fue? En el 2023. 2023. Mayo de 2023. Va a cumplir dentro de poco. Porque estabas hablando del consejero de Cultura y hacemos alusión, era Alberto, ¿no? Sí, vamos a ver, cuando sale esta propuesta... Por también el mérito que cada uno tiene. Por supuesto, al final teníamos pues, los que han apoyado, y era lo último que íbamos a decir. En ese momento el consejero de los CAT era Benjamín Perdomo, creo que es el apellido. Sí, porque estás hablando del gobierno cuando era socialista. Exacto. Y luego estaba Alberto en Cultura, y fueron pues las dos personas que apoyaron el proyecto pues y nos dijeron, oye, adelante, y que estarán deseosos de ver el documental. Claro que sí. Bueno, pues entonces vamos a introducir al amigo Adrián, que está en Gran Canaria, ¿verdad? Está en Gran Canaria. Está en Gran Canaria y vamos a hacer una videoconferencia. Que no la suelo hacer, pero bueno, ahí te vemos. Adrián, cuéntanos por qué. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Me alegro de veros. ¿Qué tiempo sin verte, Andrés? Bueno, yo a ti, bueno, por Facebook algo te veo, pero es verdad, no nos hemos visto en cara. ¿Por qué estás en el coche? Cuéntanos. Estoy en el coche porque hay una tormenta impresionante en Gran Canaria, nos estamos ahogando. Está toda la carretera donde vivo yo, Moya. La carretera de San Fernando hasta el Pagador está cortada, hay atascos, está la Guardia Civil, es imposible pasar y entonces no he podido llegar a casa y estoy aquí en el coche.
Bueno, pues venga, vamos a hablar un poco del proyecto. Cuéntanos un poco la parte tuya, por lo que ha dicho Laura, y también un poco, además de director del proyecto, también fuiste lo de los drones. Hay unos planos espectaculares. No sé si los programabas porque o tenías ganas de eso precisamente, ¿cómo diría? De aprovechar esos, no sé, esa geografía africana, de la sabana no es, no sé, tropical, no sé cómo es esa zona. A ver, el tema del proyecto fue que Lorena, nosotros hicimos 2 book trailers para Lorena, de sus 2 libros, y en la presentación de Los Amos del Agua, me dijo, vamos a ir a Gambia, tal y cual. Y le dije a Laura, tenemos que ir a documentar esto es que no hay que sacar fotos, esto hay que grabarlo y que salga por todos lados y que grabar la realidad. ¿Qué pasó? Que la realidad se grande, se me vino demasiado grande. A mí y a todo el equipo. Fue espectacular, fue duro, muy duro, muy duro. No solo lo que vimos, sino las condiciones y lo que vimos que nosotros tenemos y que los demás no tienen. Claro. Y eso nos motivó a grabar muchísimo más, y a grabar y a grabar y a grabar. Y de hecho tenemos imágenes, como dijo Laura, tenemos imágenes para hacer 2 documentales más. No solo el que tenemos, sino tenemos imágenes para hacer 2 documentales más. El tema del drone, pues, África es África. Es impresionante grabar en África, te vuelves loco. Pero el mayor mérito, quiero decirlo en esta entrevista, el mayor mérito del documental lo tiene mi mujer, Laura Ballesteros, que es también directora de este documental. Ha sido directora, camarógrafa, editora, traductora. Se ha pegado 3 años ahí currando. Yo solo he estado en la sombra dirigiendo con correos, llamadas y demás, pero Laura se lleva todo el mérito y Lorena también. O sea, son las divas, pero no hay tu tía. Esas son las mujeres. Vale, pues por eso las tenemos aquí. En este caso, no sé si nos escuchas bien, ¿no? Te escucho perfectamente. Vale, perfecto, creí que se estaba yendo un poco. Bueno, estamos ya quedándonos sin tiempo, hemos dado un poco protagonismo a ellas, pero también, por supuesto, queríamos contar contigo. Cuenta un poco también dónde se va a estrenar este documental y por qué. Cuéntanos. Vale, el documental se va a estrenar el 18 de abril en Los Amos del Agua a las 8 de la noche. Se va a estrenar ahí por el tema de que queremos la entrada del Cabildo de los CATS va a ser de 5 euros, una entrada simbólica para donarla a Sera Gambia. Y después, cuando ya se estrena el documental en Los Amos del Agua, ya tengo proyectos para estrenarlo en diferentes sitios, hablar con los colegios, los institutos, sobre todo con los institutos, porque los niños no van a entender el documental. Y ya tenemos institutos con Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, donde grabaremos una introducción de Lorena para que se entienda antes de presentar el documental. Se presentará a festivales de cine, pero no con fines económicos, solo con fines educativos e informativos. Vale, sí, me lo imagino. Me habías dicho eso, un poco de la ilusión que tenías, de ese día intentaremos estar por ahí y también luego, no sé si para los informativos también es toda una buena noticia. Nos hemos ido ya de tiempo. Adrián, me despido de ti, siento que sea menos tiempo, pero bueno, hemos cedido un poco el protagonismo a las damas, ya lo sé que tú eres un caballero. Son las que tenían que tener. Pues claro que sí, además así me lo propusiste tú, o sea que fuiste tú el que lo consiguió. Nos vemos por aquí en torno a esta fecha del 18 de abril, a las 8 en Los Ameos será el estreno y como dices tú, en diversas casas. Ojalá llegue ese documental a ser emitido en Lancelot y eso es un guiño que te mando para que ya estés negociando. No te preocupes, que lo hablaré contigo en privado, pero va a ser emitido en Lancelot, no te preocupes que eso está hecho. Tarde o temprano, eso sí. Pues me alegro, muchas gracias Adrián por todo, estamos en contacto. Gracias. Bueno, pues chicas, ya las palabras de gratitud de tu marido, de Adrián, y también supongo que Adrián es como muy pasional y a mí me llama y hacemos esto, hacemos lo otro, y digo lo que tú quieras. Pero bueno, es una buena idea. Yo simplemente felicitarlas porque la solidaridad empieza por lo que pueda cada uno ayudar, en el caso de una profesional y de otra profesional, y cada uno en su manera. Lorena Curvelo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Y si me permite, solamente añadir una cosita, y es que las entradas estarán próximamente, se publicarán desde la página de los CAT
en estos días, así que estén muy pendientes y le digo a todas las personas que nos están viendo que compartan esta información y que nos acompañen ese día, porque hay que rellenar unas 400 plazas en los jameos del agua. Pero solo por estar en los jameos la gente y solo por ver todo lo que ha sido un gran trabajo. Pues muchísimas gracias. Laura Ballester, ha sido un placer. Muchísimas Igualmente, gracias. Bueno, pues ya ustedes han visto y han oído a estas dos damas y en este caso al caballero que era Adrián, que estaba desde Gran Canaria, que el hombre estaba atrapado ahí en el coche de las lluvias que está habiendo en Gran Canaria, en todos lados, en el archipiélago canario, con esa borrasca Teres. Ya escucharon de un proyecto de Lorena Curbelo, ya ha estado aquí en otras ocasiones, ella es fisioterapeuta, pero a su vez también tiene esa vertiente de escritora y han enlazado dos temas con un tema solidario, ese tanque de agua que acaba llegando a ese pueblo de Gambia, y luego cómo la parte de Laura y en este caso también de Adrián, de cómo se hace ese trabajo audiovisual excelente, lo han podido ver, la calidad es máxima, y cómo al final pues se cuenta esa historia que sirve también un poco pues para conocer, para educar, como ha dicho también Adrián, y en este caso también para disfrutarlo, que ya lo saben, el 18 de abril en los Jameos del Agua a las 8 de la tarde, y ya saben, estén atentos también, me imagino que a los centros turísticos y también en redes sociales se pondrán las entradas a la venta. Nosotros, hermanos, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.